Bienvenidos alumnos al cuarto módulo de la materia de Administración Financiera. Comencemos con el contenido de la unidad. La profundidad con que se realice cada una de estas variables de las que vamos a hablar en esta unidad dependerá de las características de cada proyecto. Obviamente, la mayor parte requerirá más estudios económicos y técnicos. Algunos autores también se inclinan por 8 pasos, los cuales son indispensables para formular un proyecto. Entre ellos tenemos el estudio legal, el estudio de mercado, el estudio institucional, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio financiero, el estudio socioeconómico y el estudio ambiental. Existen diferentes clasificaciones de las distintas fuentes de financiación, según el plazo, según su exigibilidad y según el origen de esa financiación. En esta última se pueden diferenciar la financiación propia o la financiación ajena, financiación interna o financiación externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa. Los fondos propios de la empresa se componen a grandes rasgos del capital social, de las reservas, los resultados. Estos fondos propios son utilizados en la mayoría de los casos de forma desacertada como fuente de financiación. Esto porque en general esta forma de financiarse genera altos costos financieros, muchas veces no tenido en cuenta. Los socios que aportan cantidades quieren recibir en función al riesgo y entonces van a exigir mayores dividendos. La financiación externa proviene del curso de la actividad ordinaria de la empresa o del uso del financiamiento ajeno con obviamente un costo explícito. Cuando la duración de la deuda es inferior a un año, por lo general se dice que es a corto plazo y se utiliza para financiar el activo circulante, dividiéndose en dos grandes grupos, financiación sin garantía o financiaciones con garantías. En la mayoría de los casos se dispone de ellos sin tener que pagar nada a cambio. El ROE. El significado del ROE, también conocido como rentabilidad financiera o rentabilidad sobre los recursos propios, son los beneficios económicos conseguidos a partir de las inversiones hechas y los recursos propios. El concepto de ROE vincula los beneficios netos obtenidos en una operación de inversión concreta con los recursos precisos para conseguirla. Para realizar el cálculo del ROE hay que dividir el beneficio neto de una compañía entre los recursos propios. Se recurre al beneficio de final del periodo y los recursos propios al comienzo del periodo, ya que la intención pasa por conseguir la rentabilidad cosechada de los recursos invertidos al principio del periodo. Se entiende por beneficio neto como el beneficio conseguido después de los impuestos, aunque existe la posibilidad de que el resultado de rentabilidad financiera se exprese como neto o bruto, en función de si se consideran las ganancias antes o después de los intereses, impuestos y otros gastos. El factoring es una operación de cesión de crédito a cobrar por la empresa, a favor normalmente de una entidad financiera. Los créditos que son parte de cesión están instrumentados en operaciones corrientes de la empresa, normalmente el flujo de venta de sus productos o servicios a terceros. En el caso de ventas a plazo, se genera un crédito a favor de la empresa apoyando la operación comercial que es susceptible de ser transferida a un tercero. El factoring como tal presenta una serie de servicios que pueden ser los siguientes: asumir el riesgo crediticio, asumir el riesgo de cambio, realizar la gestión del cobro, realizar el cobro efectivo del crédito o el asesoramiento financiero y comercial de los deudores. La operación usual de factoring contempla el anticipo parcial o total del crédito cedido a la entidad financiera y salvo deudores de primera calidad y con una buena calificación crediticia, las entidades financieras realizan factoring con recurso, factoring que no recoge el riesgo del impacto en la entidad financiera. El leasing financiero, el arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra también, es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. Existen asimismo también 3 tipos de leasing: el leasing operativo, el leasing financiero y el leasing back.
Los títulos de renta variable también es un tema que vemos en esta unidad. En este caso vamos a hablar de las acciones. Es una unidad de propiedad de una empresa que se puede poner a la venta a inversores. Cuando fluctúa el valor de la empresa, también lo hace obviamente el precio de sus acciones. Así los inversores que compran acciones en una compañía tienen la esperanza de que aumente el valor, permitiéndoles vender las acciones a un precio mayor. Al introducir la empresa en una bolsa mediante las acciones, permitiendo a los inversores comprar títulos y ser propietarios del negocio, la junta directiva puede recaudar fondos para invertirlos en la compañía. Existen dos tipos de acciones, que son las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Otro título, pero en este caso de renta fija, son los bonos. Un bono es un instrumento financiero de renta fija y constituye una de las formas de endeudamiento que pueden utilizar tanto el gobierno como las firmas privadas para financiarse. Consta de tres elementos fundamentales: el valor nominal, el cupón de interés y la fecha de vencimiento. Cuando nos referimos al valor nominal, obviamente, este es el monto que el inversor recibirá a la fecha del vencimiento del bono. También existen distintos tipos de bonos, con reembolso periódico, con reembolso único y los bonos cupón cero. ¿Qué es el mercado de dinero? La mayoría de las empresas no tienen el lujo de disponer de un inmenso superávit, pero también colocan una parte del efectivo que se necesita en forma inmediata en inversiones a corto plazo. El mercado de estas inversiones es conocido como el mercado de dinero. En este caso, los bancos captan recursos del público, en general por medio de depósitos. Lo realiza por seguridad, por liquidez y conservación del poder adquisitivo de su dinero, recibiendo como contribución por esa inmovilización un interés denominado tasa pasiva para los bancos. Estos asumen un pasivo y lo prestan también a nombre propio, adquiriendo un activo, recibiendo como compensación entonces de ese préstamo una tasa activa. Los bancos no pueden prestar todo el dinero, ya que deben tener un porcentaje de esos depósitos para afrontar algún tipo de retiro ocasional, los conocidos encajes. La entidad reguladora del sistema bancario es también conocida el Banco Central de la República Argentina.